Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, sí te escuchamos. Perfecto. Buenas noches a todos. Recording in progress. Saluda Ingrid Echeverría en representación de Capacités, la División de Educación Continua del Tecnológico Universitario Espíritu Santo. Les doy la más cordial bienvenidas a nuestro webinar Chat GPT más análisis financiero. Para abordar este webinar tenemos a un profesional muy entendido en la materia, como lo es Fernando Romero, del cual voy a leer la siguiente información de él. Titulado como ingeniero en finanzas por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, magíster en economía, mención proyectos y finanzas corporativas por la Universidad de Guayaquil. Cuenta con una certificación internacional como consultor financiero por el Corporate Finance Institute de Vancouver, Canadá, así como también de un diplomado internacional en NIST completas por el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey. En el campo profesional es consultor financiero con casi 20 años de experiencia en valoración de empresas, creación de modelos financieros y project finance, así como también de diagnóstico financiero, evaluación financiera de proyectos, fondos de capital de riesgo, administración de fondos y fideicomisos. Ha sido y sigue siendo lo que es capacitador, consultor, asesor y gerente en entidades públicas y privadas. En el campo académico ha sido autor de artículos, libros y papers, además de jurado de tribunales de tesis, conferencista y docente de posgrado y educación continua de instituciones educativas nacionales e internacionales. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente y doy paso a Fernando para que nos pueda ayudar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por esa introducción y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este webinar de inteligencia artificial aplicada exclusivamente al análisis y diagnóstico financiero. En esta noche pues vamos a ver ciertos puntos importantes sobre la tecnología como tal. No es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, solamente que la tecnología como tal ha progresado y ahora podemos incluso generar muchas cosas interesantes. Entonces, eh, ya se leyó un poco mi currículum como tal. Tengo ya casi 20 años de experiencia en consultoría financiera, pero para como casi todo el mundo, pues esto se está volviendo algo relativamente nuevo, pero ahí vamos también adquiriendo experiencia en el camino y eso es precisamente lo que les vengo a contar un poquito esta noche, de la experiencia que hemos estado adquiriendo al utilizar esta inteligencia artificial. Hemos repartido el contenido básicamente en tres puntos: hablar un poquito acerca de las tecnologías de la decisión. Vamos a ver de qué se trata esto de tecnologías de la decisión. Después haremos pues una pequeña demostración de cómo podemos usar específicamente ChatGPT para el análisis financiero y por último vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que es nuestra certificación en finanzas avanzadas. Entonces, hablemos acerca de tecnologías de la decisión. Este tema de tecnologías de la decisión no es algo nuevo. Realmente ya desde mucho tiempo atrás se hablaba acerca de tecnologías que nos ayudan a la toma de decisiones y ya que estamos enfocándonos al tema financiero, pues hablemos de eh, decisiones financieras, decisiones que si el objetivo principal de las finanzas es la creación de valor, pues estas decisiones nos tienen que ayudar a crear más valor. Miren por ejemplo este libro que ustedes ven ahí, se llama pues Tecnología de la Decisión, está en Amazon y fue publicado en octubre del año 2002, o sea que lleva ya poco más de 20 años este libro circulando en el mercado. También en el Post MBA de la Universidad de Quebec en Montreal, también hay una asignatura en este posgrado que se llama precisamente Tecnologías de la Decisión. Y bueno, ¿qué tecnologías de la decisión contamos o hemos contado todos estos años hasta el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso para que vean ustedes de lo que estamos hablando. Y ahí tenemos como primerito nuestro popular y siempre querido Microsoft Excel. Ya sabemos que
A la persona que se le daña el Excel, pues es un financiero o es un contador deprimido, batido por la vida, porque Excel es básicamente nuestra herramienta número uno. Se nos daña el Excel, se nos dañó todo el día. Excel, vivimos agarrados al Excel y podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas aplicaciones en el campo de las finanzas y de la contabilidad. Al menos mi especialidad, que es el Project Finance, pues se puede hacer muchísimas cosas en Project Finance gracias a Excel. Pero Microsoft no solamente nos provee de herramientas como Excel, Word o PowerPoint. Hay herramientas más especializadas, como por ejemplo tenemos Microsoft Project. Y es que en el mundo financiero no es lo mismo decir que vamos a evaluar, por ejemplo, un proyecto de inversión a administrar un proyecto de inversión. Si queremos evaluar un proyecto de inversión, pues lo más útil va a ser Excel. Pero si ya queremos comenzar a administrar el proyecto y queremos levantarlo, construirlo desde cero, lo que por ejemplo nosotros llamamos los proyectos Greenfield, que digamos que quiero levantar un hotel. ¿Y qué hay en estos momentos de la infraestructura del hotel? Nada, solamente un terreno con puro monte. Y ahí en ese terreno con puro monte hay que levantar ese hotel. Bueno, eso es un proyecto Greenfield, hay que levantarlo totalmente desde cero y poner la primera piedra. ¿Ok? Para eso nos sirve mucho Microsoft Project, porque nos sirve para ir planificando el tema de tiempos, asignaciones de tareas, definición de rutas críticas, ¿verdad? Y todo eso pues nos debe llevar ¿a qué? A que nosotros podamos realizar o levantar esta infraestructura de proyecto en el tiempo planificado, ni más, y bueno, y puede que sí que sea un poquito menos, pero también buscando una reducción de costos importante. Y más allá de de las funcionalidades que nos puede dar Project, hay otro software incluso más especializado que hace más cosas que el propio Project, que es un software llamado Primavera. Este software lo facilita la empresa Oracle. Oracle pues distribuye bastante software especializado e incluso a veces construye software especializado para clientes muy puntuales. Claro está, clientes pues que pueden pagar unos honorarios bastante altos pues para que le creen su propio software. Y Primavera pues es también un software de administración de proyectos, no es de evaluación. Recuerden que para la evaluación de un proyecto pues normalmente usamos Excel, pero para administrar un proyecto podemos usar Project o podemos usar Primavera. Por otra parte, tenemos otros tipos de software que por ejemplo funcionan bajo la misma interfaz de Excel porque se adhiere como un plugin o un add-in. En ese caso, por ejemplo, tenemos un software conocido que se llama Crystal Ball. Anteriormente Crystal Ball le pertenecía a una compañía, después vino Oracle, compró este software y ahora Crystal Ball le pertenece a Oracle. ¿Qué es lo que hace Crystal Ball? Crystal Ball se adhiere al Excel y nos permite hacer sensibilizaciones, ¿ok? De tal forma que podemos establecer escenarios más allá del escenario optimista, probable, pesimista, que lo podemos manejar. Pues Crystal Ball tiene la capacidad de generar hasta 10.000 escenarios, lo que se conoce como la simulación Monte Carlo. Y es así pues que ante 10.000 escenarios distintos puede, por ejemplo, obtener 10.000 resultados de van y 10.000 resultados de TIR, y todos esos los agrupa, todos esos resultados, para poder formar lo que conocemos en estadística como una campana de Gauss. Y por ejemplo, lo que vemos en el gráfico es que le puedo preguntar a Crystal Ball, oye, ¿cuál es la probabilidad de en este proyecto de inversión obtener un van mayor a 0? Y me lo va a decir. ¿Okay? Crystal Ball fue por mucho tiempo pues un software bastante vendido. Posteriormente se desarrollaron otros software similares aquí en Latinoamérica, también de la mano con ciertos profesores de evaluación de proyectos, como por ejemplo mi querido buen amigo Nasir Zapak, que promocionaba uno de estos software que se llama Simular, pero bueno, los promocionaba no por una ganancia económica, sino porque los había utilizado y sabía que tenía ciertas ventajas adicionales que el Crystal Ball no generaba, como por ejemplo gráficos, los llamados gráficos de tornado que miden sensibilidades.
Pero lo cierto es que me acuerdo hace algunos años atrás que Les Paul, por ejemplo, ofrecía un curso de entrenamiento de Crystal Ball, un curso de 24 horas. Pero no les fue tan bien porque de esas 24 horas las primeras 20 eran un curso de estadística. Y como que a muchos, incluyéndome, no nos gusta la estadística. Y las últimas 4 horas recién entrábamos a manejar la herramienta. Entonces, ya por las características propias, porque se necesita conocer bastante estadística para manejar este tipo de software como Crystal Ball o Simular, dejó de ser un software acogido. Aún así, las funcionalidades que tiene Crystal Ball pues son muy potentes. ¿Qué otro software tenemos adicionalmente? Un software que es muy apetecido por los académicos, por los aspirantes a un doctorado, a un PhD, que es el software SPSS. Es un software pues que desarrolla muchos análisis estadísticos a profundidad y nos permite analizar bastantes datos. Y lo cierto es que ya SPSS era la introducción, y yo les puedo decir, yo estudié o analicé por primera vez SPSS en el año 2007, pero ya existía desde antes. Algunos amigos que son profesores, que ya son PhD, habían ya manejado el SPSS. Yo no soy PhD por si acaso, pero ellos ya estaban acostumbrados desde mucho antes de 2007 al uso de esta herramienta, que fue popular, creo que la sigue siendo entre los académicos. Posteriormente IBM compró la licencia de SPSS, ahora él es el que lo distribuye. Y ya con esto teníamos una introducción a lo que era el análisis de datos, que se ha vuelto algo tan famoso y requerido al mismo tiempo, las habilidades de análisis de datos hoy en día. Y es así que ya hablando acerca del análisis de datos y también la visualización de datos, pues llegamos a los tiempos actuales donde encontramos Power BI, una herramienta desarrollada por Microsoft que nos permite un poco manejar los datos, pero principalmente poder visualizarlos. Entonces no es lo mismo el análisis de datos que la visualización de datos. Pero obviamente se entrelazan esos dos mundos en muchas partes. Y Power BI es un software especializado en más que nada la visualización de datos. ¿Por qué no digo que es especializado en la gestión o el manejo de datos, sino más bien en la visualización? Porque muchas veces cuando nosotros queremos meter la data, digamos que tenemos una data entera en Excel, y esa data en Excel con fórmulas y todo la pasamos a Power BI, lo que normalmente sucede es que Power BI se vuelve muy pesado. Entonces, por lo general tenemos que hacer un paso intermedio. Y ese paso intermedio es que de Excel lo pasamos a un software, digamos un software de programación para trabajar con la data exclusivamente dura, ¿ya? Y en ese sentido, hoy en día tenemos pues una infinidad de lenguajes de programación que nos sirven para el análisis de datos, y una vez que yo tengo el dato ya analizado y tengo, digámoslo así, la data purificada y tengo la data dura, recién en ese momento cojo y la paso a Power BI para poder presentarla. ¿Okay? Entonces tenemos algunos de estos software. Definitivamente los más utilizados, los más demandados, también por su sencillez, son los lenguajes de Python o R. Estos dos nos ayudan pues precisamente a procesar grandes cantidades de datos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en la era de la información, y la era de la información es una era donde hay muchísima generación de datos. ¿Okay? Entonces ya no estamos hablando de que, si tenemos 365 días en el año y de los cuales 260 días son laborables, entonces tenemos 260 datos. No, en un año o ni en un año, de pronto en un mes podemos tener miles o millones de transacciones que nos generan día tras día datos. Y esos datos hay que procesarlos de alguna manera. Entonces tenemos los lenguajes de programación que nos ayudan a procesar los datos, y otros software como Power BI que nos ayudan a visualizar el resultado
de esos datos. ¿Ok? Entonces, estas tecnologías de la decisión existen ya desde hace mucho tiempo y poco a poco incluso se han ido perfeccionando. Miren ustedes, por ejemplo, todo lo que es Microsoft, ahora pues están conectados a la inteligencia artificial a través de lo que se llama el Copilot, que es el propio lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft. Lo que OpenAI es ChatGPT, para Microsoft es Copilot. Muy bien. Entonces, así, con todo este panorama de estas tecnologías de la decisión, entramos a lo que es inteligencia artificial. Pero en sí, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial? Bueno, irónicamente, la imagen que ustedes están viendo es de que aparentemente podemos resolver todos los problemas con inteligencia artificial. Y claro, es como querer usar un martillo para poder colocar una infinidad de tornillos. Si ustedes han tratado alguna vez de hacer esto, pues sabemos que el martillo sirve muy bien para los clavos, pero no tan bien para los tornillos. Es decir, puedo martillar un tornillo hasta cierto punto, pero de ahí en adelante yo necesito el destornillador apropiado, o si es cabeza hexagonal, pues yo necesito la llave adecuada para poder empernar ese tornillo a la pared o a cualquier material donde lo esté poniendo. Entonces, no necesariamente el martillo me va a servir durante todo el proceso de empernar el tornillo. ¿Okay? Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Nos sirve, nos ayuda, y vamos a ver un cierto ejemplo donde nos va a ser de mucha ayuda, pero no lo es todo. ¿Okay? Entonces, yo aquí en este punto, yo sí quiero recalcar lo siguiente, que no debemos ver a la inteligencia artificial como una herramienta para tomar decisiones. No, sino más bien que debemos ver a la inteligencia artificial como una herramienta que genera más información para la toma de decisiones. ¿Okay? Este concepto que les estoy diciendo, pues yo lo aprendí durante la maestría, y lo cierto es que el profesor de evaluación de proyectos decía pues precisamente eso, que a veces cuando uno evalúa un proyecto como financiero, vemos el VAN, el TIR, si el VAN es positivo, si la TIR es positiva, entonces el proyecto se aprueba. Sí, pero en la práctica, en la vida real, ese proyecto puede tener muchas aristas más allá de los indicadores financieros, y son el conjunto de esas aristas lo que hace que un decisor tome una decisión financiera que cree valor, una decisión financiera bien informada. Entonces, no debemos basarnos nuestras decisiones, financieramente hablando, en dos indicadores. Asimismo, si vamos a utilizar la herramienta de inteligencia artificial, pues no debemos utilizar esta inteligencia artificial para exclusivamente tomar una decisión basada en la inteligencia artificial. No, sino que más bien véanlo como un colega, pero no como un colega que sabe más que nosotros. Que sabe, sí. Que tiene acceso a mucha información, sí. Pero que a la larga, ¿de quién va a pesar el criterio? Del criterio nuestro. Entonces, lo vemos como un colega con el que podemos conversar, compartir información, compartir ideas, y gracias a las ideas que me dé la inteligencia artificial, yo como operario humano voy a ser el que termine tomando la decisión, no exclusivamente basándome en las decisiones de la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a entender un poquito entonces qué comprende la inteligencia artificial. Lo cierto es que la inteligencia artificial es un mundo bastante grande donde abarcamos otros temas, por ejemplo, el machine learning, el deep learning y lo que se conoce ahora como los modelos generativos. Lo cierto es que la inteligencia artificial pues, tiene muchas capacidades hoy en día, nos ayuda pues a resolver problemas, nos ayuda a algo que no hacía antes las tecnologías de la decisión, que es el autoaprendizaje. ¿Ya? Eso es importantísimo, porque Excel no tiene la capacidad de autoaprendizaje, ni Project, ni Primavera, ni Crystal Ball.
pero la inteligencia artificial hoy en día sí tiene esa capacidad de autoaprendizaje. Ya lo vamos a ver. Puede también reconocer ciertos patrones en el conjunto de datos que le dé. Y la ventaja es que yo le puedo dar miles, millones de datos a la inteligencia artificial, sean datos ordenados o datos desordenados, y la inteligencia artificial hoy por hoy es capaz de reconocer patrones en todos esos miles o millones de datos que le dé. Entonces, la inteligencia artificial por ese lado nos es de muchísima ayuda. Entonces, la inteligencia artificial es un concepto bastante amplio que implica que las máquinas, no hablemos solamente de computadoras, hablemos que las máquinas realicen por sí solas tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. Y por ello vamos a ver entonces qué nomás comprende la inteligencia artificial. Comprende el Machine Learning, que el Machine Learning es una subclasificación que se enfoca en lo que conocemos como algoritmos. Seguramente hemos escuchado esta palabra, algoritmo. Sí, que el algoritmo de Instagram ve lo que yo estoy haciendo y me comienza a ofrecer cosas. A veces me pasa que digo, tengo que ir al médico y de pronto comienzo a ver en Instagram publicidad de médicos. O quiero alquilar un departamento y Instagram me comienza a dar anuncios publicitarios sobre alquiler de departamentos. ¿Cómo es eso? Bueno, esperemos que no nos esté escuchando las conversaciones, pero en todo caso lo que sí hace Instagram es que registra lo que yo hago con el dedo. Mientras yo estoy en el celular viendo la información, Instagram va capturando eso. Eso que va capturando Instagram son datos. ¿Cómo captura los datos? A través de lo que se conoce como un algoritmo, que es básicamente una programación realizada, ¿verdad?, en alguno de estos lenguajes de programación que vimos hace un momento, y cuya instrucción es capturar la información o capturar lo que el usuario de Instagram está haciendo en ese momento. Muy bien. Entonces, lo cierto es que el Machine Learning, pues, puede aprender por sí solo a través del conjunto de datos. Lo que les decía, si yo hablo de médicos, inmediatamente el algoritmo aprende que me interesa el tema médico y me comienza a ofrecer cosas médicas. ¿Okay? Entonces, hay dos tipos de aprendizaje en el Machine Learning, pues un aprendizaje que es supervisado y otro aprendizaje que no es supervisado. En el aprendizaje supervisado, pues el ser humano interviene y le subclasifica al Machine Learning pues la información que le está dando. Y a partir de esas subclasificaciones, pues el Machine Learning comienza pues a generar predicciones de tendencias futuras, por ejemplo. ¿Ya? Pero en otros casos, simplemente la interacción humana se limita a darle los datos de forma desordenada, o a veces ni eso. Es la propia inteligencia artificial la que comienza a capturar los datos. ¿Okay? Y de ahí la propia inteligencia artificial comienza a clasificar por su cuenta sin que ningún humano le diga lo que tiene que hacer. Eso es lo que se conoce como el clustering. Encuentra patrones en una data no etiquetada. ¿Okay? Ya después vamos a ver un poquito de ejemplos sobre data etiquetada, data no etiquetada. Pero eso es lo que básicamente hace el Machine Learning. La máquina puede aprender por sí sola, con algo o a veces con nada de interacción humana. Pero la máquina puede ir más allá de eso. Tenemos lo que es el Deep Learning, el aprendizaje profundo. El Deep Learning es una especialidad del Machine Learning que utiliza lo que se llama redes neurales. Es decir, comienza a establecer patrones entre uno y otro evento para crear o procesar datos de formas muy complejas. Esto es básicamente, no sé si ustedes recuerdan, al menos en la época del colegio, cuando nos daban desarrollo del pensamiento. Yo recuerdo que me dieron eso en el colegio y teníamos los tres conceptos, decía el concepto, el juicio y el razonamiento, ¿verdad? Entonces decía, por ejemplo, concepto Juan. Juan es una persona. El juicio. A las personas les gustan las mascotas. ¿Okay? Y el razonamiento, por tanto, a Juan les gustan las mascotas. ¿Por qué? Porque Juan es una persona y a las personas les gustan las mascotas. ¿Okay? Eso, ahora aplicado
a miles o millones de datos es lo que tenemos como Deep Learning. ¿Okay? La propia inteligencia artificial encuentra millones de conceptos, hace millones de juicios y hace millones de razonamientos y los une de tal forma como se unen las redes neurales en nuestro cerebro. Entonces, el Deep Learning imita la estructura del cerebro humano y es capaz de desarrollar mucha data a partir de otra data. Y en ese desarrollo de la data que se genera es donde ya tenemos entonces los modelos generativos, es decir, la inteligencia artificial generativa. Porque una cosa es que la inteligencia artificial me procese cosas porque yo se lo pido, pero otra es que ya la inteligencia artificial por cuenta propia comienza a generar información, por eso se llama un modelo generativo, ¿ya? Porque aprendió a través del Machine Learning, profundizó su aprendizaje en el Deep Learning y ahora sí la inteligencia artificial está en capacidad de crear cosas nuevas, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial generativa crea cosas nuevas. Y es así que en esta creación de cosas nuevas es donde nos puede ayudar la inteligencia artificial a generar mayores criterios para una mejor toma de decisiones, en este caso decisiones financieras. ¿Okay? Vamos a ver un pequeño ejemplo o una pequeña demostración de lo que podría ser capaz la inteligencia artificial. Permítanme, vamos acá. Muy bien. Ahora sí, estoy en ChatGPT. Solamente quiero aclararles una cosa, que para poder hacer esta demostración y que no sea un webinar romántico de que, sí, la inteligencia artificial es buena, miren esto, lo otro, es que he querido ir un poquito más allá, pero para ir un poquito más allá, desafortunadamente, tenemos que comprar una licencia de ChatGPT Plus, ¿ok? Y lo que ustedes están viendo, pues, es precisamente ChatGPT Plus. Entonces, como yo tengo la versión Plus, pago $20 mensuales para poder usar esta versión, porque de otro modo, pues, todo se quedaría muy conceptual. Si le haces preguntas a la inteligencia artificial sobre algún tema financiero, pues te lo va a responder. Pero si tú le quieres meter estados financieros para que te los analice, poco más te va a decir. Si le sigue doliendo la cabeza, consulta a su médico, ¿ya? Pero queremos ir más allá, ¿verdad? Queremos ver cuál es la verdadera funcionalidad de ChatGPT para el análisis financiero, pero para hacer eso, pues tenemos que comprar una licencia. Como les digo, yo compré la licencia, pago $20 mensuales, más el IVA y el ISD, y por eso pues puedo pues explotar las funcionalidades de ChatGPT Plus, ¿ok? Entonces para poder también explotar adecuadamente ChatGPT Plus, yo tengo que entrenar a la herramienta. ¿Cómo es eso de entrenar a la herramienta? Bueno, entrenar a la herramienta no se puede hacer en la versión gratuita, sino en la versión de pago, pero funciona básicamente así. Vamos acá. Primero voy a comenzar a preguntarles cosas a la inteligencia artificial porque lo que me diga me va a servir después para entrenarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo chatear? ¿Cómo escribirnos con ChatGPT? Pues hagan de cuenta que ChatGPT es un muchacho recién graduado de la universidad. Puede haber sido el mejor graduado de su clase, muy inteligente, muy capaz, pero es un muchacho y no tiene nada de experiencia. Entonces yo, como persona de experiencia, tengo que darle a ChatGPT instrucciones adecuadas, ¿ok? Entonces no es lo mismo como cuando, digamos, mi jefe me dice, oye, hazme un gráfico de utilidad o de rentabilidad. Ya, yo sé a lo que él se refiere porque incluso yo sé cómo él piensa. Yo le armo lo que él quiere sin mayor instrucción. Pero eso no se puede hacer pues con un novato, ¿ok? Entonces tenemos que darles instrucciones a ChatGPT como si fuera un novato, un muchacho recién graduado de la universidad
que se enfrenta al mundo real, ¿ok? Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, yo le voy a pedir una información a ChatGPT. Le voy a comenzar a escribir en español, aunque también le puedo escribir en inglés, pero vamos, lo vamos a hacer en español sin ningún problema. Yo esperaría que ChatGPT también me conteste en español, ¿ok? Y si no me contesta en español a la primera, pues a la larga lo va a hacer, ¿ok? Entonces yo le voy a preguntar lo siguiente: ¿qué habilidades debería tener un buen analista financiero? ¿Okay? ¿Qué habilidades debería tener un buen analista financiero? Y una instrucción adicional. Le voy a decir, dame una respuesta muy detallada. ¿Okay? Damos enter. Vamos a ver qué nos contesta ChatGPT. ¿Okay? Ahí nos está diciendo que necesita pues tener habilidades técnicas, que necesita tener conocimientos contables financieros, conocimientos sobre creación de modelos financieros, dominar Excel, conocer valoración de empresas. Valoración de empresas es lo que ya se ve en el octavo semestre de una carrera de finanzas, o sea, al final, ¿verdad? Debe tener ciertas habilidades analíticas, como buen pensamiento crítico, análisis cuantitativo, capacidad de síntesis, extensión del detalle, bla, 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 bla. Y si ven, se fue de largo, porque yo le pedí que se vaya de largo. Yo le pedí que me dé una respuesta muy detallada, ¿ok? Así que dejemos que él se explaye. Muy bien. Y sigue. Bueno, dice, en resumen, un buen analista financiero debe combinar habilidades técnicas, bla, 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 etcétera, etcétera. Ok. Ya tenemos entonces esa respuesta. Esa misma respuesta yo voy a utilizar para entrenarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, voy a poner aquí el botón de copiar. Muy bien. He copiado toda esta info. Me voy aquí a explorar GPT. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo un botón de crear. Voy a crear mi propio asistente financiero para que me ayude. ¿Ok? Vamos a crearlo. Entonces, le vamos a poner el nombre de este señor. Va a ser analista financiero senior. Muy bien, analista financiero senior. Descripción. Una breve descripción sobre lo que sabe, lo que puede hacer. Vamos a ponerle consultor especializado en temas financieros corporativos. Muy bien. Instrucciones. ¿Qué instrucciones le voy a dar ahorita a la herramienta o a este nuevo analista financiero que estoy creando? Aquí simplemente voy a poner control V chica, es decir, pegar, y voy a pegar todo lo que me dijo, ¿verdad? Entonces dice, instrucciones: un buen analista financiero debe tener una combinación de habilidades técnicas, analíticas, bla, bla, bla. Aquí tienen una descripción detallada, ¿verdad? Todo lo que me dijo ChatGPT se las estoy pasando. ¿Ok? Muy bien. Ya le pasé entonces todo esto, todo lo que me dijo ChatGPT es lo mismo que le estoy cargando acá para crear este consultor financiero. Muy bien. Indicadores de conversación, ninguno. Conocimiento. ¿Qué conocimientos debe tener? También, aparte de lo que le acabo de poner como instrucciones, pues aquí en esta parte yo puedo cargar algunos archivos, como por ejemplo libros que me pueden servir para la instrucción de este chat. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí cargar archivos. Muy bien. Y me voy a ir acá. Yo tengo aquí algunos libros seleccionados. Por ejemplo, para empezar, me voy a colocar este libro, Manual de Financiamiento para Empresas, escrito por mi buen amigo Luis Aguirre y quien les habla, yo, Fernando Romero. Claro, en esa época, más joven, sin barba, ¿ah? Pero
Este libro tiene 320 páginas, editado por Ediciones Holguín. Ya casi no se lo encuentra en el mercado, pero está la versión, tengo la versión PDF, así que yo le voy a cargar esto en la herramienta. Muy bien. Vamos a cargar entonces manual de financiamiento para empresas. Voy a cargarlo en la herramienta para irlo entrenando. Muy bien. Mientras tanto voy a buscar otro archivo. Por ejemplo, hay un libro bastante bueno que se los recomiendo, que es Finanzas para Directivos de Eduardo Martínez Abascal. La verdad es que la primera edición me parece mejor que la segunda, porque la primera edición es bien pequeña, es muy concisa. En cambio ya la segunda edición, aunque sigue siendo buena, pero es más amplia, un libro más grueso. Bueno, puede que por el tamaño desmotive la lectura, pero en sí Martínez Abascal es un autor bastante bueno, les recomiendo también este libro. Vamos a cargarle este archivo. ¿Qué otro archivo? Por ejemplo, otro libro que es buenísimo, muy bueno, Finanzas Corporativas de Guillermo López Dunrauf, profesor argentino, PhD. Le voy a cargar. Tengo el gusto no de conocerlo personalmente, pero sí de escribirnos bastante por correo. Incluso por ahí en algún momento creo que me dio las gracias, no sé. Bueno, vamos a cargar esto. ¿Qué otro libro? Vamos a cargarle un libro de evaluación de proyectos, mi querido amigo Nasir Zapak. ¿Ah? Proyectos de inversión de Nasir Zapak. ¿Okay? Vamos a cargarle este libro. Por último, otro librito más. Otro libro lo escribí yo solito hace algún tiempo, pero es más como un libro publicitario, ¿no? Porque al final termina pues con un brochure de los servicios que daba como consultor independiente. Entonces este se llama ¿Cuánto debería valer mi empresa? Es un libro pues que habla en síntesis de la valoración de empresas. Es un libro de 50 páginas, no más. ¿Ok? Ya le he cargado esos libros como conocimiento. Muy bien. Entonces le puedo darle funciones adicionales, que navegue por internet, que pueda generar imágenes. A veces esto es un arma de doble filo, porque si yo le pido un gráfico financiero, pues a veces me puede generar el gráfico financiero por DALL-E, que es la herramienta de creación de imágenes de la inteligencia artificial. Y el gráfico no es lo que espera un analista financiero. Muy bien. Entonces ya, ahí tenemos entonces la configuración. ¿Ya? Entonces ya estamos listos. De pronto alguna imagen, vamos a utilizar DALL-E para que le demos algún aspecto. Vamos a ver qué me ofrece ChatGPT en este caso como analista financiero. Vamos a ver. Ok, un gráfico. Si se dan cuenta, trata de hacer un gráfico financiero, pero DALL-E es para imágenes artísticas, entonces lo hace de esta manera. Pero bueno, ya está entonces configurado mi consultor financiero privado. Vamos a ponerle crear. Muy bien, compartir. Bueno, si solo yo, cualquier persona, vamos a ponerle solamente yo. Muy bien, guardar. Esta configuración se puede cambiar en cualquier momento si lo quiero hacer libre, si la quiero compartir a otras personas. Muy bien, ya está guardando. Y ahora sí vamos a ponerle ver GPT. Muy bien, consultor especializado en temas financieros corporativos, lo que pusimos como descripción. Ahora sí yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a ponerle algo como ¿qué es EBITDA? Vamos a ver cuál es la contestación que me da este analista financiero senior. Está buscando en los libros que le puse. Bueno, respuesta cortita, pero fue bastante precisa. Muy bien. Vamos a ponerle otra pregunta más difícil. ¿Para qué sirve un
due diligence. ¿Para qué sirve un due diligence? ¿Ok? Due diligence es un proceso de investigación exhaustiva que se realiza antes de llevar a cabo una transacción financiera importante, como la compra de una empresa, una inversión significativa. Hasta ahí está muy bien. Este análisis incluye revisión de estados financieros, contratos, obligaciones legales, propiedad intelectual, entre otros documentos relevantes. Sí, señor. Ha dado una respuesta, pues, bastante puntual. ¿Ok? Como vemos, ya este analista o este consultor financiero ya está entrenado, pero mientras más consultas le haga, más se va a entrenar. Porque acuérdense que estamos ante una herramienta de inteligencia artificial generativa, o sea, va a seguir generando, va a seguir aprendiendo de las propias preguntas que le dé. Bueno, como este consultor, yo lo acabo de crear, no es tan experimentado como otros que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Es decir, aquí si yo voy a explorar GPT, van a ver que se me ofrece varios, así como yo he creado mi propio consultor financiero, pues así muchos otros autores han desarrollado pues sus propios chats. Muy bien. Por ejemplo, miren este que parece brujo, es un chat de desarrollador de códigos, ¿ah? Obviamente de códigos de lenguajes de programación, ¿verdad? Aquí tenemos otros chats creados por otras personas, muy bien. Y estos son los chats creados por el propio equipo de ChatGPT. Y yo les recomiendo este de aquí, el Data Analyst, muy bueno. Y en mi búsqueda yo me encontré también con este personaje que les voy a poner aquí, robocfo.ai. El robocfo es un usuario, ¿ya? Realmente es un usuario, es una persona, un ser humano, ¿ya? Y RoboCFO ha creado algunas de esas herramientas, algunos de esos chats especializados. Quisiera que me presente qué es lo que ha generado en los diferentes chats. No sé por qué se está demorando, normalmente es rápido. Vamos a ponerle de nuevo. Por ejemplo, bueno, aquí me sale dos de los que yo utilizo que ha desarrollado RoboCFO. Rosie de RoboCFO y Mike de Market Insider. Como les digo, RoboCFO es una persona que ha programado ya estos chats para que ayuden con temas de especialidades financieras, y lo más interesante es que los ha abierto al público de tal forma que podemos acceder libremente a ellos. ¿Ok? Así que yo voy a usar un asistente financiero, no el que cree, sino uno más especializado o más entrenado, en este caso Rosie. Vamos a usar Rosie de RoboCFO. Yo ya lo tengo aquí separado. Muy bien. Entonces ahora yo le voy a pedir a Rosie que me haga unos análisis financieros complejos, ¿ya? Como yo sé que está entrenado, entonces le voy a pedir ciertas cosas, ¿ya? Vamos por acá, a ver. Muy bien. Primero, yo les voy a cargar una información. Le voy a cargar información financiera de una compañía, ¿ya? Y le voy a pedir que me haga un análisis. Muy bien. Entonces, voy a subir un archivo que se llama ratios financieros, ratio financial info. Es una información que está en inglés, pero yo igual le voy a escribir en español. Puede que me conteste en inglés porque la hoja en Excel que le estoy subiendo está en inglés. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir lo siguiente. A ver, acuérdense que lo tengo que tratar como un muchacho recién graduado de la universidad. Estoy cargando 8 años de estados financieros de una empresa, ¿verdad? Otra instrucción, revisa. Ustedes se darán cuenta que yo no le digo por favor. No hace falta que le diga por favor porque no es un ser humano, es una máquina. ¿Ok? Entonces, él va a recibir la instrucción, la va a tomar de la misma forma, sin importar que ustedes le digan por favor
pero sí es importante que le digan gracias, porque gracias y decirle cosas como que lo hiciste muy bien va a hacerlo entrenar de que esa es la pauta que tiene que seguir para la próxima, ¿ok? Pero el por favor no es indispensable en este momento. Muy bien, entonces le digo, revisa todo el archivo cargado y asegúrate, vamos a poner así, y asegúrate de poder leer y comprender, vamos a ponerle leer y comprender la información que contiene. Si ven que no le estoy diciendo, calcúlame los ratios. No, primero le estoy diciendo que lo que estoy haciendo, que le estoy cargando información, que lo revise y que se asegure de que lo lea y lo comprenda bien. Muy bien. Y le voy a decir también, trabajaremos con estos datos para realizar un análisis financiero y quiero asegurarme de que no tengas ningún problema. ¿Ok? Enter. Vamos a ver. Ok, ya la procesó. Perfecto. Si ven, me contestó en inglés. Ya poco a poco me irá contestando en español, pero me está diciendo, bueno, acabo de revisar el archivo de Excel, confirmo que lo puedo leer, que puedo entenderlo. Muy bien, si necesitas más cosas, dímelo. Oh, muy bien. Entonces, todavía no le voy a dar la instrucción, solamente le voy a decir, revisa a detalle el documento en su totalidad y dame comentarios del mismo. ¿Sí? Muy bien, dame comentarios. Eso también va a servir para que mejor dicho, para que la herramienta comience a hablarme en español. Algo interesante, si ven que dice aquí analizando, si ustedes presionan flecha hacia abajo, lo que van a ver es lenguaje de programación de Python. ¿Ya? Para los que les gusta la programación, pues aquí pueden ver toda la programación en Python de lo que está haciendo en este momento la inteligencia artificial. Y me sigue contestando en inglés, ¿no? Ok, démosle chance, ya poco a poco contestará en español. Muy bien. Me dice la fuente de la data, las cuentas, los años, son 8 años que le he subido de información, que contiene la parte de resultados, tiene ingresos, costos de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos operativos, otros gastos. La data está muy bien estructurada, es consistente año tras año, muy bien. Y el archivo parece que está listo para ser sometido al análisis financiero de ratios, muy bien. Entonces, si él me está diciendo que lo ve muy bien para ser procesado, perfecto, vamos a darle. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, le voy a pasar una lista de lo que quiero. Aquí hay una lista de ratios y fórmulas que necesitamos calcular en función de estos datos. ¿Qué más? No calcules los ratios todavía porque tengo instrucciones adicionales. Vamos a corregir esto todavía, que tengo instrucciones adicionales, pero estos son los ratios, 2 puntos, y voy a copiar y pegar una lista de ratios que tengo por acá separado. Muy bien. Ojo, como el archivo en Excel que le acabo de subir está en Excel, le tengo que poner los ratios, perdón, están en inglés, le tengo que poner los ratios también en inglés. ¿Ya? Eso es lo único. ¿Ok? ¿Ya? Mira, ya me contestó en español. Dice, perfecto, por favor compárteme la lista de ratios y sus fórmulas que necesitas calcular para que puedas revisarlas, preparar todo el análisis una vez que reciba las instrucciones. Muy bien, gracias por compartir la lista. Y ahí me dice, ok, estos son los ratios que hay. Chévere. Estoy listo para calcular los ratios. Muy bien.
vamos a darle más instrucciones. Ok, vamos a hacer entonces las instrucciones. Cuando calcules estos ratios, no necesitas calcular ninguno de los datos de origen. Punto y coma. Todos están incluidos en el archivo que cargué. Ok, y solo usa los valores de la hoja. Probemos con un primer set de 6 ratios. Aproximadamente le di como 18 ratios que me calcule. Muy bien. Entonces probemos con un primer set de 6 ratios. Vamos a ver qué me dice. Muy bien. He revisado los datos. Están presentes los datos que necesito. Tengo identificados los datos. Estoy listo para proceder. Te aviso cuando estén listos. Ok. Vamos a ver cómo me saca la información. Como yo estoy siendo muy explicativo aquí con el amigo virtual, pues él también está siendo muy explicativo conmigo. Muy bien. Sí, estoy listo. Vamos a ver. Está analizando, está pensando. Muy bien, ya generó la tabla. Ok. Aquí está. He calculado los primeros 6 ratios para los primeros 4 años. He mostrado que los... Ok. Muy bien. Entonces tengo que darle ahora ciertas instrucciones porque yo no quiero ver la información así. Y quiero ver la información de los 8 años. Muy bien. Entonces le vamos a poner lo siguiente. Gira los datos de la tabla para que los años queden en columnas y los números de la tabla deben quedar expresados en porcentaje con 2 decimales. Además, los valores en negativo deben quedarse en positivo. ¿Qué otra cosa? No es necesario que indiques el nombre de las cuentas que intervienen en cada cálculo. Por último, muestra la información de los 8 años. Muy bien. Vamos a poner... Ahí hay varias instrucciones. Vamos a ver cómo la procesa. Primero, no la quiero los años en filas, sino las quiero en columnas. Quiero también que estén como porcentajes en 2 decimales, que los valores que estén en negativo de los porcentajes queden en positivo
que no es necesario que me indique el nombre de las cuentas que intervienen. ¿Ok? Sin embargo, uno de los casos, ¿no?, debido a problemas con los datos de origen, lo que es típico es que seguirle dando más instrucciones. Entonces yo le puedo seguir diciendo, ok, vamos así, de la tabla original o del archivo, vamos a ponerle del archivo original, procede a recalcular los primeros 6 ratios, muy bien, de acuerdo a las instrucciones que te di anteriormente. Muy bien. Está pensando nuevamente. Y así tengo que irle dando instrucciones para que a la final me arroje lo que yo quiero ver y cómo lo quiero ver. ¿Ok? Nuevamente, siguiendo tus instrucciones. Uh -huh. Ya, entonces ahora yo le voy a decir, muy bien, para indicarle de que, ok, lo que me acabas de estar está correcto, muy bien, pero elimina los nombres de las cuentas que intervienen en los cálculos para los primeros 3 o para las primeras 3 filas de ratios. Además, vamos a ponerle los números en la tabla deben quedar expresados en porcentaje a 2 decimales. Entonces ya le estoy diciendo, uno, muy bien, ok, ya está ahí la información como quiero. Elimina los nombres de las cuentas que intervienen en los cálculos en las primeras 3 filas. Además, los números en la tabla deben quedar expresados en porcentaje a 2 decimales. Pero ahí, bueno, me vuelve a arrojar esto. Están correctamente formateados, listos para revisar. ¿Algún ajuste adicional? Vamos a pedirle ahora, bueno, voy a pedirle ahora un análisis vertical. ¿Ya? Voy a ponerle así: calcula y presenta todas las cuentas pertenecientes al income statement. ¿Por qué se la pongo en inglés? Porque el archivo original estaba en inglés. ¿Ok? Calcula y presenta todas las cuentas, o tengo que ponerle
del archivo original. Calcula y presenta todas las cuentas pertenecientes al income statement como un porcentaje en relación a los revenues, porque como le digo, la tabla está en inglés, entonces para que vayan identificando para cada uno de los 8 años, de tal forma que los revenues de cada año siempre representen el 100%. Bien. Ok, ahí vamos. Ok. Ahí está. Ahí está nuestro análisis vertical. En la tabla los ingresos de cada año están representados como el 100%, los demás valores son proporcionales a ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Ir purificando un poquito más. De pronto la misma instrucción que le di hace un rato, la puedo copiar. Y vamos aquí, desde esta parte. Voy a copiar todo esto. Voy a pegar. Ok, los números de la tabla deben quedar expresados en porcentaje con 2 decimales. Además, los valores negativos deben quedarse en positivo. Ok, y esto de acá no lo necesito. Y ya con eso me está procesando y me está... Ok, ahí están entonces los porcentajes, ¿sí ven? Ahora sí ya están los porcentajes del income statement y está en vertical, análisis vertical. Lo mismo debería darle una instrucción específica para que me haga un análisis horizontal. Vamos a hacer entonces como un último cálculo. Vamos a ponerle entonces, vamos a ponerle lo siguiente: de la información cargada originalmente, que está en el archivo de Excel, calcula y presenta. Le tengo que decir así, de que la información cargada originalmente, porque si no va a hacer un análisis horizontal a partir de la última tabla. Y yo quiero que la haga desde la primera, desde la fuente original. Calcula y presenta la variación porcentual entre año y año de todas y cada una de las cuentas pertenecientes a income statement y a balance sheet. Ok, para lo cual esta parte es importante. Oye, ¿y cómo lo hago? ¿Qué fórmula aplicas? Ya le voy a dar la fórmula. Para lo cual deberás dividir las cifras de cada año con su respectivo año inmediato anterior, y a cada resultado restarle -1. Muy bien. Entonces ahora lo que le voy a pedir es análisis horizontal, pero el análisis horizontal ahora sí que lo haga del estado de resultados y del balance,
general. Y le he dado la fórmula que tiene que seguir también. ¿Ok? Ahí lo tenemos. He calculado la variación porcentual año tras año y viendo los valores para el año inmediato anterior restando medios 1 están presentados en porcentaje. ¿Ah? También le puedo decir, bueno, entonces redúcelo a 2 decimales, pero en todo caso ahí está el análisis horizontal, year over year. Muy bien, income statement, la cuenta de income statement y las cuentas de balance sheet. Ahí ustedes pueden ver cómo entonces una inteligencia artificial bien entrenada me puede hacer análisis vertical, me puede hacer análisis horizontal y me puede hacer ratios financieros. ¿Okay? Pero no se va a limitar solamente a eso, puede hacer muchas otras cosas. ¿Qué más podría hacer la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede agilizar todo el flujo de trabajo, puede automatizar todas esas tareas repetitivas, sobre todo en la parte de contabilidad donde hay muchas cosas repetitivas. En finanzas mejoradas, pues puede hacer cálculos de análisis de series de tiempo, de elaboración de escenarios, puede reconciliar datos en la parte de contabilidad, puede detectar fraudes, imagínense, ¿ya? Puede analizar riesgos de mercados con una data completa, porque si la inteligencia artificial puede acceder a toda la info que está en internet, entonces me puede dar un panorama mucho más grande de cómo está el mercado, refiriéndome al sector o a la industria a la que pertenece nuestra empresa. Muy bien, entonces puede hacer muchísimas otras cosas, pero como todas las cosas que desarrolla el ser humano, pues esto no está susceptible no solo a perfeccionamiento, sino también a ciertos riesgos y ciertos desafíos. Porque ya hemos visto, la inteligencia artificial me da muchos beneficios, me ahorra tiempo, me incrementa la eficiencia, y la inteligencia artificial generativa pues genera nueva información para que con la información que ya tengo puedo tomar una decisión mucho más informada. ¿Ok? Entonces, no vean que, como les dije, que yo voy a simplemente tomar decisiones basado exclusivamente en lo que me dice la inteligencia artificial, sino que lo que me dice esta inteligencia artificial, más mi propio criterio, más toda la otra información que ella tenga, pues eso es lo que me va a ayudar en conjunto a tomar decisiones financieras. ¿Qué riesgos hay? Bueno, hay el riesgo, por ejemplo, de la ética profesional. ¿Dónde queda la ética profesional? Si yo me contratan como analista para, digamos, hacer un diagnóstico financiero, pero no lo hago, simplemente le digo a la inteligencia artificial que lo haga y todo lo que me arroje la inteligencia artificial lo copio y lo pego. Y ese es el informe. Bueno, ¿dónde está la intervención humana? ¿Dónde está que me están pagando? No le están pagando a la inteligencia artificial, me están pagando a mí. Entonces, para eso, pues la empresa hubiese contratado una licencia de ChatGPT y ya, punto solucionado. Entonces, esa ética profesional está muy presente. Otra cosa, que lo que yo le cargue a la inteligencia artificial, esto sí o sí se va a depositar en un servidor, en una base de datos. Entonces puede haber una filtración de datos y algunos de ellos quizás datos sensibles. El otro riesgo, como les decía, no podemos basar las decisiones exclusivamente sobre lo que me dice la inteligencia artificial, sino que, como vuelvo y repito, la inteligencia artificial tiene que generar información para que con esa información más la que ya tengo, tomar una buena decisión. Y bueno, nunca hace falta mencionar los usos indebidos que se le podría dar a una inteligencia artificial. Yo también le puedo poner a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo hago pues para pasarme por alto el control interno de la empresa? ¿O cómo hago para maquillar balances? Seguramente alguien lo preguntará en su momento. Desafíos. ¿Qué desafíos entonces nos lleva la inteligencia artificial? Bueno, lo primero, confiar versus verificar. La inteligencia artificial me puede dar una información y yo puedo decir, ok, pero como me la dio la inteligencia artificial, yo confío en ella. Pero no debemos ser siempre así. Esto no se trata de una fe ciega, sino que las cosas que me da la inteligencia artificial, de una u otra manera deberíamos verificarlas. Es como, por ejemplo, cuando yo cojo un texto en español, lo pongo en el traductor de Google y me da el texto en inglés. Y si copio y lo pego,
directamente en el informe donde yo necesite pegarlo, pues puede que se vayan algunos errores gramaticales o errores de sintaxis. Entonces, aparte de lo que me da el traductor de Google, que en parte es inteligencia artificial, pues también tengo que darle un doble check, ¿verdad? Y ahí viene la intervención humana. Y los otros desafíos, pues bueno, que la inteligencia artificial, como es generativa, me puede ayudar a crear herramientas más amigables y más accesibles para el usuario. ¿Ok? Entonces podemos hacer muchísimas cosas con la inteligencia artificial. Y bueno, eso es básicamente lo que quería compartir esta noche con respecto a la inteligencia artificial. Pero si queremos ver un poco más a detalle otras funciones adicionales, pues quiero hablarles pues de la última parte de nuestra certificación en finanzas avanzadas, que va a comenzar pues ya este día lunes 16, donde tenemos 10 módulos, algunos de duración de 10 horas, otros de 12, 16 horas. Aquí vamos a tener entonces el módulo 9, que es inteligencia artificial para análisis financiero avanzado, que no va a ser de 1 hora como hoy, sino que va a ser de 6 horas. Y tenemos el módulo 10 de Power BI para toma de decisiones, más los 8 módulos de la parte financiera como tal. Cabe decir que creería yo que este es el programa más completo que pueden encontrar ustedes en el mercado local. Entonces, yo les dejo con las chicas aquí de Capacités para que si están interesados en más información sobre este programa, pues ellos las pueden guiar al respecto. Solamente que les digo que si no les gustó esta presentación, pues qué pena, porque me van a tener que aguantar en los primeros 9 módulos, porque yo soy uno de los docentes de este programa. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la atención y espero verlos pues en el programa de la certificación en finanzas avanzadas. Gracias por su atención. Tengan una excelente noche. Doy paso a las chicas. Hola, sí, gracias Fernando por su intervención y a todos los que se han conectado en esta noche. Exactamente, el día lunes inicia nuestra certificación internacional, que es avalada también por la EUDE, la Escuela de Negocios Europea, así como la del Tecnológico Universitario Espíritu Santo y Capacités. Se les va a dar un descuento exclusivo a los que se han conectado. En todo caso, el día de mañana le vamos a estar enviando por correo electrónico o vía WhatsApp la información para que ustedes la puedan analizar y de pronto nos confirmen si desean ser partícipes de nuestro programa, ¿no? Eso es todo por esta noche y muchas gracias.